tenemos a mi amigo, el doctor Alberto Ruscolequiere, economista, analista internacional, y le estaba diciendo, fui a comprar, porque estoy ahorrando, fui a comprar $2, Alberto. ¿Está bien? 202 pesos, ¿está bien? Tenés que llevar 404 pesos, exactamente. Charlie, ¿cómo te va? El dólar está cotizando en este momento, el dólar blue o paralelo, en 202 pesos. Otros dólares, por ejemplo, el contado con liqui está en 212. ¿De acuerdo? Sí. Esto es una locura. Hay que aclarar a la gente que no sabe cómo hay tantos dólares. Ese es oficial, ese es legal. Totalmente, Entonces, es legal, libre, contado con liqui, 212. Quiere decir que el paralelo, si vos tomás eso, está barato, un 5% más barato. La verdad es que en esta locura del país hay 12 tipos de cambio de dólares, quizás 13. Entre que pones a pensar el dólar oficial, el dólar solidario, que el dólar CENEVI, el dólar contado con liqui, el dólar MEP, el dólar blue, el dólar soja, el dólar... Yo no sé, mira, esto es una locura total. No obedece a ningún tipo de ideología política, más a la política de la ignorancia, de emparchar todo hasta que reviente y el plan ve corta, vamos viendo. Y yo diría, vamos viendo cómo nos vamos acercando al precipicio o ya estamos en el borde. Y ese es el título justamente de tu charla, no es una sensación. Tu título es Argentina en el precipicio. Justo antes de hablar contigo, estaba hablando con, bueno, es un argentino que vive ya hace muchos años en el exterior, trabaja en un fondo de estos de inversión, y me dice, Argentina, hay un mapa que tenemos, pero está en rojo, pero intermitente. Ahí se puede ir a pasear. Yo tengo, bueno, para nosotros ahora un bife de chorizo son $3, mientras acá en Nueva York son $30, pero realmente es muy triste que, bueno, que digan todo esto, pero es la realidad, ¿no? Totalmente, Chávez, ya estamos en el precipicio. Primero quiero comentarte un tema tremendo que tiene impacto y va a tener impacto, sin duda, en la economía argentina. Vos sabés que el domingo pasado, el 7 de noviembre, se celebraron elecciones en Nicaragua. Estas elecciones fueron un fraude, fueron una farsa, fueron una mímica, y fue elegido por un cuarto mandato consecutivo, pero es el quinto mandato presidencial, es el cuarto consecutivo del dictador Daniel Ortega y su consorte, Rosavio Murillo, que está más a la izquierda de la izquierda. La verdad que han perpetrado un fraude tremendo. Se presentaron, además de él, 5 partidos que son aliados de él, para dar una mínima fachada. Porque metió en cana a los opositores. Mira, tiene presos 39 dirigentes políticos, 7 de los cuales, de los 39, eran opositores que se iban a presentar como candidatos presidenciales de la oposición, que cualquiera de estos le hubiera ganado a Daniel Ortega sin duda. El resultado de las elecciones fue el siguiente: la abstención fue un 81,5%. Abstención, esta fue la real. La participación fue el 18,5%, y dice el gobierno que lo eligió el 75% de la gente. Quiere decir que con un 12% de los votos dice que las elecciones fueron democráticas. Te quiero comentar que hubieron 230 veedores internacionales. Entre ellos, por Argentina fue Mario Firmenich, asesino montonero radicado en España. Para que nos demos una idea de quiénes eran los veedores. Los veedores de la Unión Europea no concurrieron porque decían que era una farsa. Los países serios no mandaron veedores. Los países serios se van a reunir también en la OEA el próximo viernes en Nueva York. Va a ser una Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual van a desconocer el resultado de las elecciones. El presidente norteamericano Biden las tildó de una mímica, una farsa y una burla, y que no es representativo absolutamente de nada. Lo mismo dijo la Unión Europea, y también los socios del Mercosur de Argentina tildaron estas elecciones como fraudulentas. Adiviná lo que hizo Argentina. Sí, yo me imagino que, bueno, como líder del Mercosur... Argentina, como el viernes que viene, claro, como el viernes que viene se va a reunir en Nueva York la Asamblea de la OEA, en la cual va a sacar un comunicado duro desconociendo la legitimidad del proceso supuestamente democrático, que no lo fue. Concurre Cafierito, el canciller creo que es, el título.
concurre a Nueva York, en la cual va a dejar asentada la posición argentina de que ellos no van a calificar las elecciones porque se abstienen de intervenir en asuntos y no quieren intervenir en política interna de otros países. Pero, si vos contrastás esta mentira de Argentina, porque es una mentira, fíjate cuando Evo Morales fue de alguna manera dejó de ser presidente. El presidente Fernández se metió en la política en la política boliviana. Cuando Biden ganó las elecciones en Estados Unidos, antes que la Corte Suprema de Estados Unidos oficializara a Biden como presidente, Fernández ya lo felicitó. Cuando en Perú Castillo derrotó a Keiko Fujimori antes que el Tribunal Superior de Perú le diera el triunfo a Fujimori, Fernández, un comedido total, felicitó. Te quiero comentar que Pedro Castillo, actual presidente de Perú, legítimamente elegido, hay que decirlo también, ganó por pocos votos, pero ganó. Hombre de izquierda, confeso de izquierda, no reconoce la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Bueno, pero hay un tema, querido Alberto, porque llega un momento que creen, o esto es para la tribuna y para ese grupo del 30% de seguidores de los kirchneristas, que el mundo gira alrededor de Argentina, ¿no? Y no existimos en el mundo. Ese es el tema. No existimos, pero existimos para que en su momento, cuando Argentina vaya a pedir la escupidera, que es un mendicante en todo plano, un mendicante, la verdad que lo miran con una sorpresa total a los dirigentes, incluso al presidente, que la verdad que es una desgracia de representación que tiene Argentina. No se cansa de perder oportunidades, porque la verdad Argentina no se cansa, Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Fíjate vos, otro desplante más, porque ya no con respecto al presidente norteamericano, que es lo que no quiero señalar, respecto a los derechos humanos. Te quiero comentar que otras ONG internacionales como Human Rights Watch desconoce el resultado de las elecciones en Nicaragua y Amnistía Internacional también. Y la verdad que Amnistía Internacional dijo, la excusa que pone Argentina cuando Fernández dice que no se quiere meter y no quiere tener injerencia en Nicaragua, cuando se lesionan los derechos humanos, esa frase no aplica. Claro. Repito, no puede ser utilizado la excusa de no intervenir en asuntos de otros países cuando el otro país deslegitima los derechos humanos. Argentina alejado de Europa, alejado de Estados Unidos, alejado de los socios del Mercosur, alejado de todo. ¿Cercano a dónde? No se sabe a dónde. La verdad, por eso digo, estamos en el precipicio. Estamos en el precipicio. Eso en relaciones exteriores. Fíjate vos, simultáneamente en Estados Unidos y un periódico británico, Financial Times, dice que está seguro que a Argentina le va a costar mucho llegar a un acuerdo con el fondo, pero en el caso que lo llegue a tener el acuerdo, ellos están seguros que Argentina no va a cumplir. Están seguros que Argentina es una pantomima. Es un incumplidor serial, ¿no es así? Y aparte te digo que este Financial Times es uno de los diarios más influyentes en el mundo internacional de los negocios, que es un hecho de consulta fundamental para inversiones de dinero acá en la Argentina, no solo financieros, sino en líneas generales. Entonces dice que Argentina está seguro que no va a cumplir absolutamente nada, que no tiene plan. Argentina quiere que le posterguen los vencimientos sin ningún plan económico, que es tan ridículo lo que plantea, que está fuera del mapa. Argentina está fuera del mapa, total y absolutamente. Incluso criticaron duramente a Guzmán. Y lo criticaron duramente a Martín Guzmán, ministro de Economía, porque dice como que parecía el hombre más moderado del gobierno. Mirá vos, las pavadas que dijo acá Guzmán para hacer quedar bien con la cámpora y con el kirchnerismo. Fíjate el efecto que tuvo ya en periódicos de Inglaterra. Dice que se manifestaron desagradablemente sorprendidos por el giro discursivo que tuvo Martín Guzmán en Argentina. Entonces dice, Martín Guzmán no es un moderado. No, no lo es. Entonces, ¿quién negocia en Argentina? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Sobre qué se va a negociar? ¿Cuál es el plan? Recordemos de que el plazo para no entrar en default no debería exceder de marzo.
quiero comentarte, esto ya entrando de plano en la economía argentina, hoy, digamos ayer, estaba haciendo yo unas cuentas y salió publicado que Argentina tenía ayer algo así, billetito libre, los billetitos propios de Argentina eran 670 millones de dólares. De aquí a diciembre, cuando tenga que hacerse el pago al Fondo Monetario Internacional, porque en diciembre vencen algo así como 1.900 millones de dólares, Argentina, para no entrar en default, va a pagarlo, ya da a entender que lo va a pagar, lo cual hace bien. Podía no haberlo pagado si hubiera negociado. Pero las reservas se supone que a fin de diciembre van a estar en negativo en 5.000 millones de dólares. Quiere decir, una inflación creciente. El mes de octubre, que se va a conocer mañana, está arriba del 3%, alimentos posiblemente 3.7, 3.8. Claro, y vienen, perdóname, ahí vienen las fiestas que también suben los alimentos estacionales, entre comillas, y todos los, entre regalitos y esto y demanda, siempre sube todo un 20%. Bueno, y precisamente los sueldos de los argentinos con respecto a dólares se han empobrecido total y absolutamente. Hay un periódico que dice que han perdido por lo menos un 30% en dólares. Una bestialidad total. Bueno, fijémonos que un jubilado no llega a 26.000 pesos bruto, está cobrando 130 dólares, escasamente, brutos, 4 dólares y medio por día. Y la expresidenta 2,5 millones. Está bien. Sí, no, la expresidenta no tiene problema, ¿viste? Tiene algo así como 12.000 dólares por mes, claro. Por eso digo, Argentina se encuentra ya en el peor de los mundos. No solamente por la crisis económica, sino porque la propia oposición que tiene el propio frente que dirige el destino político del país, están luchando entre ellos, esperando el 15 de noviembre, que se sabe que va a ser perdidos a la elección para el frente de todos. Ellos lo saben. El tema es, a partir de ese día, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a seguir tratando, vamos viendo estas devaluaciones del 1% mensual, cuando la inflación está arriba del 3%, una inflación que no va a bajar del 50% este año, el año que viene se habla ya de un 50% como mínimo de partida, como mínimo? Entonces vas a tener una situación de divisa del Banco Central gravísimamente comprometida. No quiero ni pensar si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, el valor que puede escalar el dólar. Un Banco y hay Central una pregunta, Alberto, porque todo este tema de Feletti y bueno, y haciendo algo que es una receta ya vieja, vetusta, pero bueno, como que los precios hasta el 7 de enero, o sea, los Reyes el 7 de enero, ¿y qué va a pasar el 8 de enero? ¿Explota todo? Charlie, lo que se sabe es que ya empezó a haber desabastecimiento. Este tema no se lo cree nadie, Charlie. Hay algo así como, no sé, creo que 20, 30.000 productos alimenticios, quizá más, controlan 1.400, no sé, o sea, esto es un chiste, ¿no? La gente que tiene el gobierno sabe que esto no da resultado. Es para la gilada, para que algún desprevenido crea que con esto se va a controlar la inflación. La inflación no se controla ni con la tasa de interés, no se controla ni con el control de precios. La inflación se controla con políticas macroeconómicas sanas, que se sabe cuáles son. Se sabe cuáles son, Charlie. Se sabe lo que hay que hacer Argentina. Argentina tiene salida, claro. Lo que hay que recordar, que yo siempre digo dos cosas. Tiene salida, se sabe lo que hay que hacer. Hay gente capaz para instrumentarlo, pero la salida es dolorosa, porque no hacer nada va a ser más doloroso, porque el mercado, descarnadamente, va a hacer ajustes tremendos. Acá tenés que saber que las tarifas y los subsidios no se pueden seguir sosteniendo. No se pueden seguir sosteniendo. La emisión, Charlie, el otro día salió, repito, confirmando el número que yo hablé contigo hace meses. Argentina está gastando más de 1.000 millones de dólares por mes, o 1.200, de interés en el RELIC, que además no lo gasta con fondos propios, lo vuelve a emitir. O sea, se queda con la plata del RELIC, no tiene plata para pagar los intereses. El Banco Central está quebrado en pesos y está quebrado en dólares. Charlie, está quebrado. Argentina ha perdido puestos de trabajo del sector privado. 10 años atrás tenía 6 millones de empleos privados, hoy tiene 5.800.000. Lo único que ha crecido es el empleo público, que es de productividad cero, no produce nada, es de baja calidad, Charlie, es de baja calidad. Entonces, la pregunta es, después del 15 de noviembre, alguien describió maravillosamente que los seres humanos somos la suma de nuestros ayeres. El 15 de noviembre es la suma de los ayeres. ¿Qué te vas a acordar cuando yo estudiaba?
un maestro mío me decía, me había contado, respecto a economía, me había contado un cuento. Y decía que lo que era la Unión Soviética, muchos años atrás, habían encarcelado a un sabio, un hombre muy mayor, y lo colocaron en un túnel de lo que era la KGB en aquel momento. Y entonces cuando lo encarcelan en el túnel, está todo oscuro, estaba lleno de gente, él escuchaba ruidos, y una de las voces que estaba preso en ese sótano de la KGB le dice: señor, no se preocupe porque no haya luz. Usted pronto se va a acostumbrar a la oscuridad. Y el sabio le contesta: ese es mi mayor temor, que me acostumbre a la oscuridad y quiera suponer yo que la oscuridad sea la luz. Esto es lo que nos pasa a los argentinos. Nosotros creemos que vivir a contramano de la lógica, vivir perdiendo sueldos reales, ganando respecto a cualquier parámetro de poder adquisitivo o de dólares o lo que sea, empobreciéndonos de una manera estremecedora, la gente comiendo en la basura. Concordia, por ejemplo, la ciudad más pobre de Argentina, 52% de pobreza, están esperando que los camiones vengan con la comida podrida y están comiendo ahí la gente. A ver si me entendés. Y nos estamos acostumbrando a excusas tremendas. Y si vos sacás del tema de la economía, brevitatis causae, fíjate lo que es la parte de seguridad. Lo que pasó con el kiosquero hizo una de las explosiones sociales que sorprendió incluso al mismo gobierno. ¿Cuántas cosas se explotaron junto con cuando le explotó el corazón a Roberto el kiosquero, que fue masacrado por una rata inmunda que había salido de la cárcel hace muy poquito? Y claro, por miedo a que se enferme de COVID, pobrecito. 5 tiros pegó, 6. Realmente indigna, hay hartazgo. Entonces, ¿cuántas cosas estallaron? Entonces, bien, después las excusas. Un ministro de Seguridad que realmente es terrible cuando dice en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo. Bueno, yo les quiero decir a la gente que no solamente al ministro de Seguridad. Yo viajé por todo el mundo, muchas veces. Lo tengo recorrido casi de punta a punta, dando charlas en muchísimas universidades, lugares, y puedo hablar de lo que voy a decir ahora. En estos lugares, que mucha gente acá de izquierda, y no critico lo que es de izquierda, critico a la izquierda caviar, a la gente que trata de vender a otros el verso de las bondades de la izquierda cuando ellos viven como millonarios en Puerto Madero. Sí, señor. Justo te iba a decir, es una izquierda de Puerto Madero, PM. Izquierda caviar, izquierda caviar. Comen caviar y le venden el verso a los demás. ¿Querés que te hable de Moscú? Te voy a hablar de Moscú. En cada calle de Moscú, vos podés caminar a las 3 de la mañana, una mujer sola, porque en cada cuadra de Moscú tenés un camión con lo que sería el equivalente de la Guardia de Infantería con 20 o 30 personas. No se te ocurra a alguien robarle algo a alguien. Lógico. No hablemos solamente de los lugares de Plaza Roja y demás. ¿Querés que te cuente de China? Te puedo contar de China. ¿Querés que te cuente de Vietnam? En Vietnam, por ejemplo, la gente está trabajando como loco, un país que tiene más de 100 millones de habitantes. Nadie manga plata, todos trabajan en un emprendimiento chiquitito, lo que sea. El Estado no le da la educación universitaria porque dice que nosotros no podemos pagar la educación universitaria. Te educan hasta el secundario y aquí en adelante tenés que arreglarte vos, por tu propia cuenta. ¿Llegás a hacer alguna situación que vas a cortar un aeropuerto? ¿Vas a cortar una calle? ¿Vas a enseñorarte con la ciudad para que la gente que quiera trabajar no pueda hacerlo? ¿Vas a matar a un policía? No existe el concepto de matar a un policía, no existe el concepto de matar a mansalva. Acá nosotros somos nos hemos tan empequeñecidos, tan idiotizados, que si la gente, los funcionarios, si tuvieran conciencia de las pavadas, imbecilidades y cosas ignorantes que dicen, tendrían que suicidarse por la vergüenza que les tendría que dar, la falta de empatía que tienen para con la gente, los que sufren, los que trabajan. Es una cosa de loco. Argentina, por ejemplo, fíjate vos, le está pidiendo a Chile colaboración para hacer una causa común frente a los mapuches, y Argentina, como siempre, nunca define absolutamente nada. Sí, definió cuando Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, fue a abogar para defender a Joanes Walla. Sí, señor. 9 años de prisión. La gente de Bariloche se está organizando. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la gente se arme? Porque la gente se da cuenta que el Estado de Derecho es un chamullo, no existe. No existe el Estado. Y cuando el Estado no existe, la gente va a empezar cada uno a aplicar su ley, que sea el peor de los mundos. El peor de los mundos lo tiene Argentina. Tiene una sola palabra. Se llama anomia. Un país
en el cual el Código Penal es apenas un manual de sugerencias, que una parte de los jueces son una vergüenza, los políticos mayoritariamente son espantosos, pero la política es la que tiene que dar las soluciones, ¿eh? No me malinterpreten, es la política que tiene que dar las soluciones a través de la gente, que al final invoquen con el voto la gente que sea adecuada. A mí no me importa el partido político que sea, ¿me entiendes? La gente que sea honesta, la gente que sea inteligente, la gente que sea republicana, que defienda la propiedad privada, que defienda la libertad, que defienda la Constitución de 1853, volver a los valores fundantes que hizo de este país algo maravilloso. Entonces, Argentina está en el precipicio. Solamente falta muy poquito para que salte. La verdad es que esto es lo que nosotros tenemos en la Argentina. Insisto, claro que tiene salida, hay recursos, no va a ser gratis, no va a ser fácil. Yo no sé si yo voy a ver los frutos, pero los argentinos tenemos que luchar, por lo menos para que nuestros hijos, los que se decidan quedar, o los nietos, puedan ver este tema. Yo nací en la Argentina, toda mi familia es de inmigrantes, yo puedo hablar lo que son los costos de ser inmigrante a través de mi padre y todos mis abuelos. ¿No es así? Yo tuve la suerte de crecer nacer en este país, crecer, haberme educado en este país, que me dio educación y le dio a los inmigrantes trabajo. Cuando acá decís que escuchás a algunas personas, muchos de ellos de izquierda, que son vergonzantes, no todos, pero algunos de ellos sí, cuando dice que la verdad es que hay que entender a los asesinos porque la exclusión los provocó asesinos. Es una vergüenza para el inmigrante que vino pobre como una laucha, que no tenía un plan social. ¿Quién le regaló algo? Que se con una mano atrás, otra adelante. Para 20 años de trabajo, construir su propia casa. Y no le pidió nada a nadie. Lo único que pedía es que el Estado no se meta con ellos. Entonces, es una vergüenza para los pobres y los inmigrantes que hicieron de este país un país que merece ser vivido y respetado, que escupan con estas ideas tan anodinas, mentirosas, diciendo que la pobreza genera pobres, no necesariamente genera asesinos. No necesariamente genera asesinos, porque si no, ¿qué estamos hablando? Un país que tiene 50% de pobres, somos 50% asesinos. ¿Y qué pasa con África? Que el 90% son pobres. No hay estos índices de asesinatos. ¿Qué me están hablando? Basta de mentira, basta de ignorancia. Estoy podrido de los ignorantes. Pongámonos de pie con los mejores hombres y mujeres, que los hay, no importa el partido que sea. Es la fuerza que tenemos que tener, porque la verdad, ¿sabes cuál es el punto más oscuro de la noche? El punto más oscuro de la noche es cuanto menos falta para el amanecer. Y ojalá que este sea el punto más oscuro, porque en consecuencia vamos a estar más cerca del amanecer.